Bueno, lamentablemente el día lunes tuvimos un corte de señal, así es que esta tarde yo creo vamos a completar lo que faltaba de ese capítulo. Hoy día vamos a continuar nuestro avance de la parte de práctica. Nos corresponde hacer curvas horizontales. Bueno, ya no sé qué número de capítulo es este, pero es uno de los más bonitos y de los más importantes también. Tenemos gente que sigue ingresando, pero vamos a continuar con nuestro avance. Bueno, lo que estamos haciendo con este capítulo, vamos a vincular nuestras tangentes. Ustedes ya tienen su trazo definitivo concluido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vincular esas dos tangentes que tienen un ángulo de deflexión con una curva. Para comenzar esto, lo primero que hacemos es analizar la clasificación vial en Bolivia. Tenemos gente que sigue ingresando, con las disculpas vamos a permitir que ellos más ingresen y luego vamos a cerrar la sesión, ¿ok? Muy bien, ya han ingresado, voy a proceder a cerrar la sesión. Y listo. Bueno, decíamos que la parte más importante es la clasificación vial para entender qué es lo que estamos haciendo. Uno de los conceptos es ver cuál va a ser la funcionalidad, la serviciabilidad que tienen nuestras carreteras. En este caso, vemos una imagen de la avenida Blanco Galindo en Cochabamba, que es una vía bastante compleja, ¿verdad? Para hacer, por ejemplo, su clasificación. Antes era un camino, después se convirtió en carretera, luego se convirtió en avenida. Entonces, bueno, no se sabe ahorita qué cosa es, ¿no? Porque vincula dos ciudades, Quillacollo con Cochabamba, pero a la vez ya se ha vuelto zona urbana absolutamente todo el proyecto, todo el tramo. Aquí tenemos nuestra tabla de clasificaciones de la norma boliviana. Todas las gráficas que vayamos viendo que no tienen en la parte inferior una referencia, básicamente están definidas, extractadas de la norma boliviana, ¿no? Entonces aquí vemos la clasificación. Estamos hablando de autopistas, autorrutas, primarios, colectores locales y en desarrollo, ¿no? He copiado tal cual está en la norma boliviana. Se han olvidado acá en la norma boliviana colocar el número 4. Esta es la categoría 4 en desarrollo, ¿verdad? En su texto tienen exactamente la misma gráfica. Aló, me dice Cristian que no se me escucha. ¿Cómo me escucha el resto? Fuerte y claro. Fuerte y claro, Inge. Ah, ya, muchas gracias. Cristian, está mal tu dispositivo entonces porque me están escuchando todos. Bueno, entonces veíamos que primero tenemos la clasificación, ¿verdad? El nombre de la categoría, el número de categoría que está acá. Luego me indica el número de carriles que puede tener. Luego me indica el número de calzadas que puede tener. Entonces, la geometría es muy interesante. Ahora bien, Cristian, me alegra que me escuchas. Gracias. Lo que me interesa de esta clasificación no es por ahora su sección transversal, que en realidad nosotros la vamos a definir en un capítulo especial. Lo que me interesa ahorita es definir esto de acá, que son las velocidades. Tenemos 3 velocidades para todas las condiciones o para todas las características de diseño. La primera velocidad corresponde a una velocidad para terreno montañoso
la segunda a un terreno ondulado y la tercera para un terreno plano. Tenemos esas tres categorías. Ahora la pregunta es, ¿cuál vamos a utilizar? Porque en realidad, para terreno montañoso, si bien me dice que tengo una velocidad de 30 kilómetros por hora, es una velocidad demasiado pequeña, demasiado conservadora para proyectos en los cuales sabemos que vamos a tener rectas tal vez muy largas o tal vez no tan largas, depende lógicamente de la topografía de cada uno de ustedes. Pero si bien estamos en montaña, yo puedo generar una vía que vaya por la misma curva de nivel y el vehículo pueda cobrar, pueda agarrar, pueda ganar velocidad. Y de repente le damos una curva de 30 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces generamos una vía extremadamente peligrosa, ¿verdad? El éxito para tener una vía confiable, sí, por favor. Para tener una vía confiable, tendríamos el concepto de brindar la mayor cantidad, o sea, de seguridad en este caso. ¿Cuál es la seguridad? A ver, vamos a analizar una cosita, lo que les decía. Tenemos un tramo recto muy grande, muy largo. Yo no puedo generar al final del tramo recto muy largo una curva que salga así, por ejemplo, ¿verdad? Si voy a hacer este tipo de curvas, se va a generar un sector extremadamente inseguro, ¿verdad? Porque tengo un tramo muy largo recto y va a generar que los vehículos cobren velocidad y lamentablemente no van a poder dar esa curva, hay que frenar demasiado. En este tipo de situaciones hablábamos de hacer curvas de retorno, en caso de que sea algo así, entonces abrir una curva mucho más grande, darle la opción al vehículo para que pueda retornar, o en algún lugar de estos hacer la curva antes, ¿verdad? Brindando una curva de mayor desarrollo, ¿ya? Ese es básicamente el concepto de diseño. Gracias. Es el concepto general de diseño. Para nuestros proyectos estamos definiendo utilizar, más allá de que sea terreno montañoso, una velocidad mínima de 50 kilómetros por hora. De esa manera le estoy dando un poquitito más de seguridad a nuestros proyectos. O sea, le estamos dando un poquito más de seguridad. Van a ir dándose cuenta más adelante. Yo manejo criterios de diseño bastante conservadores en el sentido de brindar mayor seguridad. ¿Por qué razón? Porque en Bolivia tenemos un conflicto, tenemos un problema que ya lo hemos tocado, estábamos hablando de esto en la clase anterior cuando se nos cortó el internet, justamente de que no propiciamos, ¿verdad?, el concepto de obras de gran patrón de diseño porque son muy caras. Lo que estamos haciendo básicamente es ahorrar platita y generar vías bastante inseguras, ¿no? ¿Cuál es este concepto de inseguridad? Y ustedes lo van a ver en muchos pueblos de Cochabamba. Se hace un trazo bastante pobre, sin mucha seguridad. A ese mismo trazo se le va a poner empedrado y posteriormente a ese mismo trazo se le pone pavimento, o sea, se le pone asfalto encima del empedrado. Hay muchísimos de estos casos. Entonces tenemos curvas bastante cerradas, bastante complicadas y bastante peligrosas. Entonces lo que tenemos que tratar de brindar nosotros es la mayor seguridad posible. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros estaríamos trabajando en una categoría en desarrollo con una velocidad de proyecto de 50 kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Alguna consulta tal vez acá en la clasificación o en la velocidad que estamos asumiendo? ¿Algún concepto que alguien quisiera que se le aclare? Ya, muchas gracias. Las calles de la ciudad deberían responder a una norma urbana. Lamentablemente Bolivia no tiene una norma urbana. Me han mandado un documento, gracias por hacerme recuerdo, me estoy anotando en este momento. Eh, Dictamos justamente antes, mientras ustedes estaban cursando las clases de verano, justamente dicté para
curso de maestría para Sucre. Entonces, se me ha facilitado un documento. Estoy anotando acá. De diseño urbano, en realidad. Lo que pasa es que nosotros en Bolivia nos hemos regido durante muchos años para todo lo que es diseño urbano a la norma peruana. Entonces, en la parte urbana es totalmente diferente el concepto porque estamos diseñando las calles en función a la urbanización que se ha realizado. En cambio, en carreteras, nosotros simplemente agarramos la topografía y definimos por dónde podemos ir. Abrimos los radios, abrimos los taludes, o sea, nosotros mejoramos las características en base a criterios técnicos. En cambio, en la ciudad se tiene que haber hecho un plan maestro de vialidad. Cochabamba, por ejemplo, tuvo un plan maestro de vialidad que se lo hizo el año 1985, si no me equivoco, ¿verdad? Perdón, en 1900, sí, 85, sí, tal cual, 85. Este plan maestro de vialidad tenía una vida útil de 20 años, ¿no? Entonces estamos hablando de que el plan maestro ha tenido una vida útil hasta el año 2005 aproximadamente. A partir de ahí, la ciudad se ha venido desarrollando sin un plan maestro. Es decir, ¿qué es el plan maestro? Más o menos lo que habla acá de hacer autopistas. Sí, la autopista está dentro de la zona urbana, se puede hacer como la autopista La Paz el Alto, pero el resto se los va reclasificando en calles, avenidas principales, etcétera, ¿verdad? Pero eso está en función también a la parte urbanística. Y lo que ha ocurrido en Cochabamba, por ejemplo, lo vamos a ver cuando hagamos, te rogaría que me hagas recuerdo cuando hagamos la parte de sección transversal para ver cómo se ha planificado los ingresos a las nuevas ciudadelas de Cochabamba. Cochabamba se está asfixiando solita, ¿verdad? O sea, si uno no planifica cómo vamos a crecer en vialidad, pues vamos a tener graves problemas a futuro. ¿Ya? Entonces te ruego me hagas recuerdo, no es igual que esto, tiene sus variantes y lo vamos a explicar cuando hagamos sección transversal. ¿Ya? Por favor. Bueno, a ver, aquí tenemos la clasificación de la norma boliviana igual. Vemos acá básicamente dos grandes clasificaciones. La primera, que nos indica que las vías están definidas en dos. La primera es carreteras y la segunda es caminos. Los caminos en desarrollo locales y colectores, aquí están como caminos. Primarios, autorrutas y autopistas son carreteras. ¿Cuál sería la diferencia básica de estas? Bueno, no estoy tan de acuerdo, no crean en esta clasificación, ¿verdad? O sea, definir que colectores y locales sean necesariamente caminos, no lo veo tan así. Yo creo que deberíamos crecer un poquitito y decir que autopistas, autorrutas, primarios y tal vez yo metería por ahora los colectores más dentro de carreteras. ¿Por qué razón? Porque se define cuál es la diferencia entre un camino y una carretera. Pues uno, la calidad de diseño, es de mayor patrón de diseño hacer una carretera, y sobre todo el asfalto, ¿verdad? O sea, se supone que una carretera tiene que ser sí o sí asfaltada, con puentes, con todos los elementos básicos de seguridad, ¿sí? Y los caminos no, los caminos quedan un poquito olvidados, ¿no? Bueno, aquí está todo el detalle de la función, ¿verdad? Para que ustedes vayan leyendo, no vamos a leer todito, porque todo esto lo vamos a ir desarrollando en la próxima clase teórica, en la cual vamos a hablar, por ejemplo, la función, vamos a hablar de las conexiones, vamos a hablar de la calidad de servicio con el nivel de servicio, vamos a hablar de todas las velocidades. Tenemos 3 velocidades básicas, las vamos a explicar las 3, y vamos a también analizar tipos de vehículos, etcétera. Pero de todas maneras, ustedes denle una leidita a todo esto para que en la siguiente clase tengamos la claridad plena en su desarrollo. Bueno, otro concepto muy importante para el diseño de nuestras curvas va a ser el peralte. Aquí podemos ver nosotros que
cómo se descomponen las fuerzas en función al peralte. ¿Cuál es el concepto que estamos manejando? Básicamente, lo que estamos haciendo es un análisis físico demasiado sencillo, ¿verdad? Que ustedes ya algo de esto han podido ver en física 100. ¿Sí? Ahí medio malo mi dibujo, pero ese es el eje del vehículo, ¿verdad? En un lugar donde no tiene peralte, ¿qué es lo que ocurre en este lugar? Cuando no tenemos peralte, la fuerza centrífuga actúa de esta forma y trata de sacarlo al auto de la curva, ¿verdad? Entonces, cuando entramos a una curva, tenemos una fuerza centrífuga definida por una aceleración radial que tiende a desplazar a este vehículo y sacarlo de la curva, ¿no? Bueno, lo que yo hago para evitar justamente esto y tratar de que el vehículo esté de una u otra manera protegido, vamos a tratar de compensar esta fuerza, lo que se hace es generar una inclinación en la calzada, de tal manera que el vehículo que está ubicado acá, es el eje igual del vehículo, muy bien, ahí está un poquito mejor, creo que ha salido un poquitito mejor. Tenemos las fuerzas que se van a descomponer. En este caso, yo tengo acá una fuerza centrífuga que sale en este sentido, es totalmente horizontal por si acaso, la fuerza centrífuga. Y acá tenemos el peso del vehículo. En este caso también tenemos el peso del vehículo por si acaso, pero es absolutamente insuficiente para poder eh, combatir o contrarrestar, diríamos mejor, la fuerza centrífuga, ¿no? Este es el peso W. Entonces se puede descomponer el peso, ¿verdad? Nosotros podemos descomponer en una componente paralela, vamos a tener acá esa fuerza, y la fuerza centrífuga también puedo descomponer en una componente paralela, acá, paralelos ambos al suelo. Entonces aquí tengo la fuerza centrífuga paralela y aquí tengo el peso W paralelo. Muy bien. Entonces, se presentan tres casos probables. El caso 1 me dice que W paralelo va a ser exactamente igual a FC paralelo. Este caso muy rara vez se podría presentar, o sea, que un equilibrio perfecto, ¿verdad? O sea, que la fuerza paralela sea exactamente igual al peso paralelo. Esto no se va a presentar. El caso 2 me dice que W paralelo en un caso pueda ser mayor a FC paralelo. Este caso tampoco nos conviene porque en caso de que estemos con nuestro peralte, estoy con pantalla apagada, perdón, yo moviendo aquí, haciendo mis monerías, les decía, tenemos la vía inclinada, ¿verdad? Estamos así, ¿sí? Entonces, llueve y el vehículo, un camión pesado, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a desplazar hacia adentro, ¿no? Se va a caer hacia adentro de la curva porque el peso es mayor a la fuerza centrífuga paralela. Por lo tanto, esto tampoco se va a cumplir, ¿no? Entonces vamos al 3. El 3, ¿qué me dice? Que W paralelo sea menor a FC paralelo. Bueno, esto tampoco se puede cumplir, lógicamente no nos conviene porque el auto saldría disparado, lógicamente el caso más común. Bueno, entonces, ¿cómo se equilibra la ecuación? La ecuación se equilibra en base al rozamiento que tenemos entre el vehículo mediante las llantas y el pavimento, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar otro colorcito.
con negrito, vamos a poner acá. En este lugarcito yo tengo una fuerza de rozamiento, ¿sí? Que está en las llantas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el equilibrio de mi ecuación? El equilibrio va a ser que W paralelo más las fuerzas de rozamiento van a ser igual. Y ahí sí se equilibra la ecuación a FC paralelo. ¿Cómo se equilibra? El conductor va a equilibrar haciendo un juego con la aceleración radial, es decir, ya los conductores saben que tienen que entrar a la curva frenando un poquito, reduciendo, ¿verdad? Y el conductor ya sabe, viendo la curva con la experiencia, a qué velocidad va a poder dar. Entonces, por ejemplo, hay curvas que podemos dar a 50 por hora, 60, 70, 80, hay curvas que puede dar a 100 por hora. Entonces el conductor entra a la curva y a veces cuando está sintiendo que la curva comienza a sacarlo un poquitito, comienza a frenar lentamente, ¿verdad? Y lo que está haciendo es equilibrar la ecuación, ¿no? Y finalmente, si entra un poco más rápido de lo, si entra un poco más rápido de lo previsto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Perdón. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que simplemente las llantas comiencen a chirriar, ¿no? Un chirrido de llantas, pero terrible, pero ese chirrido me está avisando que estoy equilibrando la ecuación también, ¿no ve? Bueno, para hacer este análisis, esta fuerza de rozamiento va a ser nada más que un análisis del peso del vehículo aplicado y multiplicado por un factor, voy a poner una F minúscula, un factor de rozamiento transversal. Este valorcito me va a ayudar a hacer el diseño, un factor de rozamiento transversal. Este factor de rozamiento transversal viene definido por la AASHTO bajo 4 parámetros muy importantes. Número 1, se asume que el pavimento es flexible, es el más liso de todos los pavimentos. Parámetro 2, está lloviendo. O sea, tenemos pavimento flexible y además que está lloviendo. El parámetro 3 es que las llantas no son nuevas, son llantas a medio uso, pero medio uso de verdad, ¿no? O sea, no medio uso de Bolivia, medio uso de Bolivia es ya casi peladas las llantas, ¿no? No, un medio uso que tenga todavía trilla, no está salida de la tienda y tampoco está. Y número 4, el conductor no es experto, es un conductor de mediana habilidad. ¿Está bien? Entonces, la AASHTO ha tomado en base a esos criterios, ha sacado los valores de factores de rozamiento transversal con los que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ok? El peralte se determina con la letra E y tiene un valor máximo de 7 a 10%. Esos son los valores máximos. ¿Cuál es el valor más común utilizado en nuestro país? 7. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir más adelante. Y justamente aquí vemos esa grafiquita, ¿no? Aquí vemos el peralte bajo un ángulo alfa. Aquí tenemos la fuerza de fricción, dice acá FF, fuerza de fricción. Y bueno, el peso del auto descompuesto y la fuerza centrífuga también descompuesta. Aquí está el gráfico también, esto pertenece al libro de Jacobo Carciente, si no me equivoco, donde ya hace un análisis y dice la fuerza centrífuga es igual a la masa por la aceleración centrípeta o aceleración radial. La masa es W sobre G y la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿verdad? Entonces, esos son los conceptos generales. Entonces, aquí aparece nuestro radio, ¿verdad? Ahí aparece ya nuestro radio.
Bueno, aquí vemos una suerte de curvas de la entrada, creo que ya vimos esta foto, a las minas de cobre en Chile. Entonces, es muy interesante el concepto porque tenemos que garantizar que durante todo este tramo, ¿verdad? Todos los vehículos vayan a la misma velocidad, o sea, no tengan que frenar demasiado en las curvas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la velocidad con la que vamos a trabajar nosotros? Se llama, de acuerdo a la norma boliviana, velocidad de proyecto. Y algo que en esta pandemia, ¿verdad? Me ha dado mucho tiempo para leer algunas cosas adicionales. He encontrado esto que me parece sumamente interesante, ¿no? La definición original de esta velocidad, bueno, antes se llamaba velocidad directriz, y van a encontrar muchos libros ustedes donde se siga manejando el concepto de velocidad directriz. Bueno, ¿qué decía la norma antes? ¿Qué decía la ASHTO antes? Decía, es la máxima velocidad a la cual un conductor de habilidad media, manejando con razonable atención, puede circular con entera seguridad. Ese era el concepto de la norma ASHTO, que al final es la norma que comanda a todas las normas del mundo, ¿no? Entonces, se puede circular con entera seguridad. Bueno, ha cambiado el concepto del año 94 para la ASHTO 94 y dice, es la máxima velocidad segura que puede mantenerse sobre una sección específica de camino cuando las condiciones son tan favorables que las características de diseño de la carretera gobiernan, ¿no? Cambia la definición porque ya deja de ser con entera seguridad. Han eliminado este concepto de entera seguridad, ¿verdad? Porque se hace un análisis de accidentes y tenemos muchos accidentes, ¿no? Bueno, al final, el año 2001, la ASHTO decide cambiar nuevamente y se queda esta definición que creo que es la más razonable, la más honesta además. Y dice, es una velocidad seleccionada usada para determinar las varias características de diseño geométrico de la plataforma. Listo. Aquí no habla nada ya de condiciones favorables, de seguridad, de entera seguridad, nada. Ya nos dice, bueno, el nivel de accidentes en carreteras es demasiado grande. Entonces la ASHTO dice, bueno, es una velocidad con la cual solamente voy a determinar las características de diseño geométrico y punto. Ok, y punto. Aquí la seguridad ya no depende del proyectista, porque antes, con nuestro criterio, decíamos, la seguridad depende enteramente del ingeniero vial, ¿no? La ASTO dice, no, ya no. La ASTO dice que el conductor define su propia seguridad en función a la velocidad que él decida usar para transportarse en la carretera. Lo que yo puedo hacer como proyectista es brindar la mayor seguridad posible, ¿verdad? Y señalizar y avisarle al conductor que hay sectores de curva donde tiene que reducir la velocidad. ¿Ok? Bueno, aquí vemos unos criterios. Siempre invito a que puedan investigar mis estudiantes, tal vez me puede inclusive ayudar. He estado buscando yo muchas de estas gráficas y las planteo también siempre como proyectos de grado, ¿verdad? Creo que en San Simón hasta el día de hoy hay muy pocas tesis que han sido cortitas de investigación, ¿verdad? Hay una de tecnología de hace casi 25 años atrás, creo que es de ingeniería mecánica, no me acuerdo de cuál carrera, donde la tesis es una hoja. El estudiante ha hecho una deducción, ¿verdad? Y esa es su tesis. Entonces, creo que tendríamos que tratar de volver un poco a estas tesis de investigación. Aquí vemos, por ejemplo, distribución de velocidades representativas de vehículos en carreteras interestatales rurales. Esto corresponde a la ASHTO, ¿no? Aquí no he puesto la fuente y me disculpo. Esto pertenece a la ASHTO. Pero fíjense, las velocidades se han estudiado solo hasta el año 1987. Esta es una gráfica extremadamente antigua. Entonces, alguien tal vez puede investigar, hacer un estudio, y no solamente que sea una investigación de la materia, sino puede ser su proyecto de grado, una distribución de velocidades representativas en Estados Unidos y comparar más o menos cómo están las velocidades distribuidas, ¿verdad?
en función a los tipos de vehículos, en función a los tipos de vía, en función, se podría hacer un estudio bastante bonito y bastante complejo. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Bueno, no es muy clara esta gráfica, ¿verdad? Hay gráficas tal vez un poquito más explicativas. La idea es que las velocidades tienden a cambiar, ¿verdad? Los vehículos son cada vez más rápidos y los camiones son cada vez más potentes, pueden trasladar más carga. Entonces, tenemos ese conflicto, los camiones son cada vez más poderosos y están rompiendo nuestras carreteras. Nuestras carreteras están siendo realmente violentadas por la falta de control en el cumplimiento de las normas de cargas, ¿verdad? Y eso lo vamos a charlar un poco después. Bueno, acá están las velocidades que les contaba que íbamos a comentar. Tenemos de diseño, tenemos estas dos de acá, la velocidad de proyecto y la velocidad específica. Estas dos son de diseño. ¿Ya? Y aquí vamos a ser muy puntuales. Vamos a responder todas las dudas que puedan tener, porque este es un punto de inflexión en el diseño. Es decir, yo tengo que marcar acá mi camino, ¿verdad? Y esta parte es muy importante. Las otras dos, la velocidad de operación y la velocidad percentil 85, son velocidades de control. Es decir, cuando la vía ya está en funcionamiento, con estas dos velocidades, yo puedo jugar un poquito para ver cómo se está desarrollando. Aquí atrás podemos ver, ¿no? El porcentaje de vehículos, el percentil 85 estaría más o menos yendo por acá, tal vez un poquito más arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué vehículos pasan ese percentil en cuestión de velocidad, ¿no? Es muy interesante manejar este concepto. Bueno, ¿cuál es la velocidad de proyecto? A ver, yo les digo que nosotros tenemos en nuestro proyecto ahora una velocidad de 50 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de proyecto. ¿Qué me va a permitir calcular esta velocidad de proyecto? La velocidad de proyecto me permite hacer el cálculo directo de qué cosa? Del radio mínimo, que es lo que vamos a hacer en un momento más. El radio mínimo me permite calcular la velocidad de proyecto. Es decir, es el radio más pequeñito que yo podría utilizar, ya entre comillas, más pequeñito, porque puedo reducir, voy a tener en muchos casos que reducir. En montaña, sí, en el llano, jamás. En el llano, jamás. Un tramo muy, pero muy lindo para que puedan evaluar el nivel de curvas que puede tener es, por ejemplo, el San José Roboré El Tinto. San José Roboré El Tinto tiene curvas hermosísimas. Si alguien quiere investigar en Google Earth, por ejemplo, sacarle valores de los radios, van a encontrar curvas con radios hasta de 1000 metros. Este radio mínimo, vamos a calcular ahorita con la velocidad de proyecto, me va a salir un valor pequeño. Cuando hagamos el cálculo, yo voy a enseñarles cómo se debe elegir el radio, ¿ya? Ahorita no vamos a adelantar eso, pero me muero de ganas de adelantar. Pero, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a tener que utilizar velocidades específicas para curvas específicas. Por ejemplo, mi radio mínimo me sale 80. Ay, 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 mi mouse. Radio mínimo me sale 80 metros, ¿ok? Y resulta que yo tengo un tramo con una visibilidad, pero fabulosa. Puedo, no se olviden, es el radio mínimo. ¿Cuánto es el radio máximo? La norma dice no hay un radio máximo. Si quieres le puedes poner 5000 metros, ¿no ve? Antes decía la norma del Servicio Nacional de Caminos, se podía utilizar un radio de hasta 2500 metros en zonas totalmente llanas, ¿no? Entonces no hay un valor peor en montaña, ¿verdad? Entonces tengo mi radio mínimo de 80. Yo decido aplicar un radio de aplicación, ¿verdad? La norma dice que debo tratar de aumentar lo más que pueda el radio mínimo. Entonces tengo un radio mínimo de 80 y de aplicación veo mi topografía, reviso mi billetera, cuánta platita tengo para la construcción. Si no hay que hacer mucho corte de cerro, puedo decir voy a utilizar un radio
de 120 metros. ¿Verdad? Un radio de 120 metros. ¿Qué ha ocurrido? Este radio de 20 metros me está arrojando ahora una velocidad específica. Y se puede calcular. Entonces, si antes mi velocidad de proyecto era 50, esto era 50, esa curva que acabo de diseñar, aumentándole el radio, puedo calcular y mi velocidad específica me va a dar tal vez 74. ¿Qué significa eso? Que la velocidad a la cual puedo dar yo esa curva ya es 74. ¿Me entienden? Entonces, de esa forma yo voy a tener muchas velocidades específicas para diferentes curvas. Más adelante vamos a hacer el cálculo y voy a escuchar más preguntas al respecto, ¿ya? Bueno, ahora sí, ya hemos llegado, después de haber hablado todo esto, a nuestra curvita. Esta es la curvita horizontal con todos sus elementos. ¿Cuáles son los elementos de la curvita horizontal? A ver, los vamos a ir marcando. Dice principio de curva, donde comienza la curvita, acá, ¿verdad? Punto de intersección de tangentes, este punto de acá, ¿verdad? PT, principio de tangente, es donde termina la curva y comienza la tangente. ¿Cuál es la tangente? La tangente T es esta de acá, es la línea que va desde el PC hasta el PI. Y de igual forma, desde el PI hasta el PT. ¿Verdad? Esa es mi tangente T. La longitud de curva, aquí no está dibujadita, es esto de acá. La longitud de curva es todito el desarrollo desde A hasta B en este gráfico, o de PC a PT. ¿Está bien? El radio de la curva lo vamos a calcular y luego lo vamos a aumentar, hemos dicho, o tal vez tenga que disminuirlo en algún caso dado. La externa, acá está la externa, es la distancia desde el PI hasta el centro de la curva. La ordenada media va desde el centro de la curva hasta un arco, hasta una cuerda subtendida debajo del arco de PC a PT, hasta acá. Esa es la ordenada media o mediana también se llama, ¿ya? Luego tenemos el ángulo de deflexión, que es este de acá, el ángulo de deflexión que se da entre las tangentes. La cuerda larga es justamente la cuerda subtendida, decíamos, desde A hasta B. Esto de acá es la cuerda larga. Y finalmente el grado de curvatura G. Bueno, van a haber muchos libros que diseñan por grado de curvatura. Usualmente yo no enseño diseño por grado de curvatura, pero más o menos si trazo una línea, aquí, esto de acá es el grado de curvatura que sí tenemos que aprender. Sí, ese es el grado de curvatura G. ¿Ok? Bueno, esas son las partes de nuestra curvita, ¿verdad? Delta se divide aquí abajo. Todito este ángulo de acá se repite. Esto de acá es delta. Por lo tanto, de la mitad para la izquierda es delta medios y de la mitad para la derecha es también delta medios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta tal vez hasta acá? Bueno, asumo ya han dibujado esto, repito, me van a hacer recuerdo mis auxiliares para que pueda subir ya este fin de semana los PDFs, ¿verdad? Para que puedan ir leyendo. Vamos a comenzar nuestro diseño, vamos a comenzar el diseño y vamos a tomar, para empezar, un ángulo delta. Vamos a tomar un ángulo delta de 60 grados. ¿Ok? Nuestra velocidad de proyecto es igual a
50 kilómetros por hora. Ese es otro de los datos que necesitamos. El otro dato que necesitamos conocer es el peralte, E. Vamos a usar un peralte sencillo y normal de 7%. Puede ser menor, puede ser menor, puede ser mayor, puede ser un poquito mayor. No conviene hacer peraltes muy grandes. O sea, 7, 8% yo diría máximo, ¿no? Si bien la norma permite hasta 10, pues 10 es bastante inclinadito, ¿no? Entonces, los camiones muy pesados se ven un poquito conflictuados ya con un 10%. ¿Ok? Bueno, me van a ayudar ustedes. Entonces, tenemos una velocidad de proyecto de 50, por lo tanto, nuestro diseño corresponde a un camino en desarrollo, ¿verdad? Entonces, con este valor, aquí se han olvidado poner el FT en la norma boliviana. Calcúlenme, por favor, cuánto vale usando esa formulita de ahí. Eso voy a traerme un refresco, ¿ya? Vigas. Se cayó el inicio otra vez. Hola, sí, adelante. $0.182, ¿saben? 0.182. Perfecto, ese es mi valor. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Para que se acuerden ustedes, el coeficiente de fricción transversal es 0.182. Bueno, hay que resolver estas formulitas y con eso vamos a darles mucha tarea. Vamos a ir haciendo todos los modelos de curvas. Tenemos bastantes modelos de curvas, ¿no? Para poder analizar. Esta parte es bastante bonita. Entonces, díctenme por favor en primera instancia, ¿cuánto vale el radio mínimo reemplazando todos los datos que hemos planteado? Bueno, Inge, a mí me sale 78.115. Sí, eso sale. A ver, no te escuché. ¿Cuál era? 78.115 metros. 78. A ver, manejaremos valores enteros. 78 metros. Ese es mi valor de radio mínimo, ¿ok? Bueno, Ingeniero, sí, disculpe, las ecuaciones ya están dadas para que te salgan metros. sí, sí. Ah, Este factor de 127 te permite introducir la velocidad en kilómetros por hora y hacer el cambio directamente al resultado en metros. Está bien, Inge, gracias. Bueno, yo les enseño algo que en realidad creo que en ninguna otra universidad están enseñando. Cuando doy la clase de maestría se sorprenden mucho los ingenieros, que es la correcta aplicación de esta formulita de acá. Esta formulita de corrección de peralte
Yo descubrí de manera accidental, ¿verdad?, la manera de usarla. Cuando estaba haciendo el mejoramiento, les contaba la clase anterior igual de la Epizana Totora, hice las alcantarillas, ¿verdad? Pues cuando hicimos las alcantarillas, la zona era pedrada, era de tierra, ¿verdad? Entonces uno iba a velocidades un poco menores. Para la recepción definitiva, fuimos con mi auxiliar de docencia, estábamos dando clases y la recepción era por la tarde. Le dije, ¿no quieres acompañarme? Vamos, tenemos recepción definitiva, a beber fiesta, ¿no? Es bonita la recepción definitiva porque es cuando entregamos la obra, se cumple todo y bueno, te habilita también para cobrar tu último pago. Entonces le dije, vamos a mi auxiliar, subimos al auto, cargamos, inclusive estábamos haciendo topografía, así que estábamos con el equipo topográfico atrás, ¿ya? Entonces nos fuimos y estábamos yendo a buena velocidad y en una de las curvas de la Epizana Totora, que ya estaba asfaltado, casi nos salimos de la curva, o sea, con una visibilidad muy linda, entramos a la curva a buena velocidad y comienza a botarnos la curva, ¿no? Tenemos que frenar de una manera bien rápida, ágil, ¿no? Entonces me asusté, de verdad, ¿no? Dije, qué raro, es una vía nuevita, pero no se puede dar la curva, esto está mal su peralte. Primer concepto, está mal el peralte. Más adelante nos pasa lo mismo con otra curva. Pues cuando llegamos a la recepción, ahí estaba el ingeniero Limber Illanes, que ha sido ingeniero del ABC durante más de 15 años, y bueno, él ya lamentablemente no está en el ABC. Creo que se han equivocado los del ABC porque era su mejor ingeniero vial. Me acerco a donde Limber y le digo, oye, le digo, hay dos curvas atrás que no tienen peralte, ¿no? Y casi me ha botado, le digo, ¿no? Terrible. A ver, citas en la oficina. Entonces, al volver, terminó toda nuestra fiesta, la entrega definitiva. Paramos un ratito en ambas curvas con el auxiliar. Sacamos el equipo y hacemos una nivelación simple para ver cuál era la pendiente de nuestro peralte. Y el peralte era de 2%. O sea, tendría que haber tenido 7, pero tenía apenas 2%. Entonces, vemos el otro caso y el otro tenía 2.5%. Entonces, anotamos todos los datos y al día siguiente lo visito al ingeniero Illanes y le digo, aquí está la figura, no tienes peralte en dos curvas. Y él me dice, qué raro, vamos a revisar. Y revisa el diseño que hizo una empresa consultora y la empresa consultora había utilizado esta corrección que estamos viendo acá, que está permitido usar, está en la norma boliviana, ¿verdad? Entonces, ustedes van a verificar ahorita, a ver, me van a ayudar, ¿ya? Para ver cómo funciona esta corrección. Bueno, el radio mínimo es 78, porque las velocidades que usamos no pasan de 50, ¿ok? Pero en estas dos curvitas de Pisana se tiene un radio hermoso. Se tiene un radio aproximadamente de 400, no he sacado el radio, ¿verdad? Pero estoy asumiendo un radio aproximado de 450 metros, si es que no es más, si es que no es más. Son radios muy grandes, son curvas muy grandes. Pues tienes visibilidad, tienes todo, entonces no frenas, ¿verdad? Entras a la curva, pero como es curva, al final la fuerza centrífuga existe, la aceleración radial existe, entonces tiende a botarte. Entonces ayúdenme por favor a calcular cuánto vale el peralte corregido usando esto. Donde dice radio mínimo, acá vamos a utilizar el valor de 78, acá en ambos. Y donde dice radio nada más, vamos a utilizar 450. Acá en el máximo ponemos 7 y multiplicamos por el resultado de acá. Y me dictan, por favor, cuánto vale eso. Dos punto veintiuno, Inge. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Esa es la figura.
O sea, se ha corregido el peralte utilizando una fórmula que me da la norma boliviana, que me permite corregir peralte, pero me está dejando una vía absolutamente insegura, ¿verdad? Entonces, voy a hacer la recomendación de cómo se debe usar esta formulita. ¿Ok? Y esto tienen que tener cuidado los que, sobre todo los que construyan carreteras, porque el que diseña carreteras a veces cumple las normas, está diseñando desde su casa, está tomando su cafecito, ¿verdad? Pero el que construye la carretera tiene la opción de poder verla, o sea, está ahí, estamos viendo la curva, cómo se está construyendo, vemos la visibilidad, vemos si hay cerro, vemos si hay vegetación, vemos toda la figura real. Y se puede cambiar, se puede mejorar la seguridad. Entonces, bueno, la recomendación es, bueno, primero para empezar, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? ¿Por qué se ha corregido? La velocidad del proyecto era 50, se ha aumentado el radio. Al hacer esta corrección, me indica de que la velocidad de la curva sigue siendo 50. Como decía la primera definición, decía que es la velocidad a la cual yo puedo circular de manera segura, decía, ¿no? Bueno, si agarramos esa definición, diríamos que con un radio de 70 de manera segura a 50 por hora, ¿verdad? Habiendo aumentado el radio y haciendo esta corrección, indico de que se sigue circulando de manera segura solo a 50 kilómetros por hora. Entonces creo que habiendo aumentado el radio, somos un poquito egoístas y tacaños, no permitiendo una mayor velocidad. Entonces, en este caso, lo que les recomiendo es, para usar esta fórmula de acá, se debe calcular si es que la zona lo permite, si es que hay una visibilidad plena, si yo considero de que ese lugar es bello y la gente no va a frenar, no necesitas hacer que frene, utilizar acá un radio mínimo para 80 kilómetros por hora y recién hacer la corrección. O sea, garantizar que esa curva sea segura por lo menos para 80, ya no para 50, para 80. ¿Está claro? Y de esa manera, pues la corrección ya va a ser menor. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la figura jóvenes. Nada más, tengan cuidado con el uso de esta formulita de acá, que no se les piden exámenes, nada, creo que muy rara vez, un proyecto tampoco, ¿no? Pero esto sí van a tener que utilizar cuando construyan carreteras, ¿ya? Bueno, a ver, tenemos ya entonces el radio. Nosotros vamos a tener un radio mínimo, tenemos un de 78, pero mi radio de aplicación, decíamos, puedo utilizar si quiero un radio de 700, un radio de 1000, ¿no? Pero tengo que ser realista con mi topografía. Y mi topografía me dice que no tengo tanta platita y podría usar un radio, digamos, de 100. ¿Ok? Voy a usar un radio de 100 metritos, ¿ya? Entonces, díctenme, por favor, con ese valor de radio de 100, con el delta de 60, todos los valores que nos falta calcular, ¿ya? La progresiva del PI, esta progresiva del PI, vamos a poner 0 más 500. ¿Ok? Ahora díctenme con eso todos los datos, por favor. La tangente, ingeniero, sale 57.74.
me sale 13.397. 13 punto. 397. 4. Uno a la vez, por favor. 13.397, Inge. 13.397. Sí. La longitud de curva sale 104.72. La cuerda larga, Inge, sale 100. La externa sale 15.47. La progresiva PC sale 442.26. $546.98, ingeniero. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta de los cálculos? Inge, una pregunta. ¿Por qué estamos usando R100? Ah, ya. Buena pregunta, gracias. Voy a explicar el uso del radio ahorita. Bueno, tenemos una tangente más o menos así. Eso es más o menos lo que hemos calculado. Y aquí está nuestro valor de delta. ¿Sí? Aquí tenemos el PI. Lo que tenemos que analizar es cuánto de platita tenemos, cuál es la economía de proyecto, para poder mejorar los radios. Por ejemplo, puede ser que, a ver, para analizar un poquito, hacer un poquito mejor la figura. Esas son las curvas de nivel. Más o menos para tratar de asimilar un poco la figura, ¿no? Con las curvas de nivel he acomodado mis tangentes de la mejor manera posible, pero
Ahora yo debo trazar la curva. Entonces, voy a dibujar acá. La primera curvita sería esta de acá, digamos. Esa sería mi curvita para un radio mínimo, que es el radio de 78 metros. La norma dice que debo mejorar mi radio, es decir, debo tratar de utilizar un radio mayor. Yo debo ver cuánta plata tengo, ver la manera de cuánto puedo crecer en la curva, porque a medida que vaya creciendo en la curva, aquí por ejemplo vamos a poner una curvita, no me gusta esto. No me gustaba este dibujo, ¿ya? A ver. El mouse no me deja maniobrar. Digamos, acá voy a tratar de dibujar un poquitito mejor. Ahí está, mucho mejor. Ese de acá ya es un radio un poquito mejor. Digamos, el de 100 metritos ha mejorado un poquitito mi radio, ¿sí? La curvita ha quedado un poquitito mejor, pero ya, fíjense, está montando una curva de nivel, ¿sí? Por eso les digo, en el diseño, el que diseña está en su casa tomando un cafecito, luego va a hacer el cálculo volumétrico y va a ver si le alcanza la platita, va a comenzar a reducir radios, aumentar radios, etcétera. O sea, más o menos para balancear su cantidad de movimiento de tierras, ¿sí? Pero si resulta que tenemos platita, yo puedo definir tal vez un radio mayor y decir, voy a cortar esto. Aquí el corte ya es un poco mayor, ya estamos hablando de un corte de 20 metros de altura, ¿no? Y ha aumentado un radio mucho mayor. Entonces, los radios pueden ir creciendo. Y repito, quien toma la decisión final del trabajo es el ingeniero que va a estar en campo. Es por eso que tenemos un plano, que es el de construcción, que nos da el proyectista. Y tenemos otros planos que tenemos que entregar cuando acabe el proyecto, que se llaman los planos as-built, que son como se construyó el proyecto, ¿verdad? Esos planos as-built tienen todas las modificaciones que se han realizado en campo. Yo puedo adoptar muchas modificaciones. Anoche justamente conversábamos con unos colegas. Cuando hice el proyecto de Pongo, había una curva extremadamente peligrosa. No sé si les conté esta historia, pero fue un tesista, un compañero de ustedes, hizo él su proyecto y diseñó una vía paralela mejor que la que había originalmente diseñado el consultor. Vimos esa curva y yo le digo, qué bonita. Y él me dice, está preciosa. Estaremos. Hablamos con el supervisor y se sintió herido en su dignidad, en su orgullo profesional, de ver que un estudiante haga un diseño mejor que el de él. En realidad me parece absurdo. En realidad todos podemos equivocar y si te plantean algo más bonito, más seguro, etcétera, ¿verdad? Deberíamos utilizarlo, ¿sí? Pero el supervisor se encaprichó y dijo, no, ese diseño es más caro, además va por allá, no me gusta. Este nomás que se mantenga. Abrimos un poquito el radio acá y que se quede esta curva. Bueno, se quedó así y el día de la recepción definitiva fue toda la comisión, van varios ingenieros y nosotros construimos la curva que el tesista hizo el proyecto, la construimos porque teníamos que hacer vías paralelas para que el tráfico pueda fluir, ¿verdad? Y no nos interrumpa nuestro trabajo. Entonces hicimos esa curva, dimos la vuelta por el cerro y la vinculamos atrás, ¿no? Y la gente circulaba por las vías auxiliares, ¿no? Cuando llegó la recepción definitiva, usualmente la visita se la hace a pie, y si es muy largo, se va en camioneta, viendo, parando, se va despacito, ¿verdad? Y bueno, esto sí era un poquito largo, entonces íbamos en el vehículo, yo estaba con la comisión, nos apretamos un poquito en la camioneta para entrar más, comenzamos a avanzar lentamente y decían, pare acá, ¿no? Bajábamos a mirar las obras hidráulicas, a mirar cómo estaba la situación, ¿verdad? Ahí las comisiones siempre nos da un poquito de temor a veces porque a veces van solamente a molestar, ¿no?
a buscar fallas, no solo a buscar fallas, ¿no? No, nunca van a alabar algo bueno, solamente van a buscar fallas. Esto está mal, entonces, bueno. Pero es la definitiva, y en la definitiva no puede haber fallas, ¿no? Por eso es un poco más tenso. Pero había muchos ingenieros que estaban en la comisión y comenzamos a evaluar, damos un par de vueltitas, todo bien, y llegamos a esta curva. Y la comisión dice, párense acá. ¿Qué ha pasado con esta curva? Esto está terrible, no hay visibilidad, no hay nada, ¿no? Y lo mira el supervisor dice es la mejor opción. Y los de la comisión miran al lado la curva del estudiante, que estaba construida, estaba atrás del otro lado del cerro, ¿no? Vamos caminando y dice, ¿por qué no han hecho esto? Si esta curva está preciosa aquí y no hay precipicio, no hay nada, o sea, esta curva está mejor. Entonces yo lo miro nomás al supervisor para ver qué respondía y bueno, vi que nomás recibió llamada de atención de sus jefes, ¿no? Entonces, decidir el radio, decidir muchas cosas en obra son importantes y además tenemos que precautelar el uso, al final, ¿quién va a usar esa vía? Es lo que le decía yo al supervisor, por un capricho tuyo, ahora toda la población de Caramarca tiene que pasar por esta curva. No es un capricho tuyo nada más, ¿no? Esta curva de aquí estaba mejor. En definitiva es eso, jóvenes, es un, como les dije el primer día, diseño de carreteras más que una ciencia, es un arte y tiene que gustarnos, ¿verdad? Ir al lugar, divertirnos, pasarla bien. Creo que ese es el concepto, ¿verdad? Si lo hacemos con cariño, lo hacemos con gusto, nuestro trabajo va a ser bien recompensado. ¿Alguna pregunta adicional? No sé si fui claro en la respuesta o quieren aclaración. Dije, buenas. Hay una velocidad se puede decir estándar o varían de acuerdo al terreno. En realidad, no es de acuerdo al terreno. Las velocidades que se utilizan están definidas en función a lo que hemos visto acá al principio, ¿no? Esto de acá. Cuando tú diseñas una vía, se hace la clasificación, ¿ya? Esto igual lo vamos a tocar en la clase teórica. Pero ¿cómo defines? Eso nadie me ha preguntado, pero ¿cómo defino? O sea, tu pregunta va más dirigida a esto, ¿no? ¿Cómo defino si es desarrollo? ¿Cómo defino si es local? ¿Cómo defino si es colector? ¿Cómo defino si va a ser Sí, primario? ¿Cómo defino si es autorruta? Eso está definido, ¿verdad? En esta parte. Mi mouse está un desastre. Está definido básicamente, ¿sí? En esta parte, por el volumen de tránsito. El volumen de tránsito es el que me va a definir qué tipo de vía es. Por ejemplo, para hacer autopista, tiene que tener más de 10,000 vehículos día. Para hacer autorruta, tiene que tener más de 5,000 vehículos día. Para ser primario, tiene que tener más de 1,500 vehículos día en bidireccional o 3,000 en unidireccional. Para ser colector, tiene que tener más de 500 vehículos día, ¿verdad? Los vehículos, si es menos, yo defino si va a ser local o si va a ser en desarrollo, porque aquí abajo no me pone nada específico, ¿verdad? No hay una cantidad. Entonces, usualmente, como tenemos poco tráfico, nuestras vías son locales o son desarrollo. Y aquí están las velocidades. Si tú tienes una vía que consideres que es local, podrías utilizar 70 kilómetros por hora. No habría mayor inconveniente. Si es colectora, pues ya puedes utilizar 80. Como les digo, yo siempre voy a diseñar al mayor valor, ¿ya? Porque así nomás es. Yo guardo la seguridad con eso. Si resulta que tengo más de 1,500 vehículos día, tengo que diseñar con 100 kilómetros por hora y es un vehículo, ya es primario, ¿verdad? La autorruta igual con 100 kilómetros por hora. Y bueno, me hubiera gustado trabajar en autopista, pero hemos perdido nos hemos asociado para ganar la supervisión del proyecto, el mejoramiento de la autopista La Paz-El Alto, ¿verdad? Y me hubiera gustado mucho, ¿verdad? Fíjense, para autopistas es 120 la velocidad. Entonces, la velocidad que tú definas está en función a la clasificación y la clasificación está en función a la cantidad de vehículos por día. ¿Ok?
Una consulta más. ¿Y en las Claro que sí. curvas tendríamos que reducir la velocidad? Imagino, ¿no? O Depende, ¿tú estás refiriendo en qué sentido? ¿En el diseño o en la conducción? en el diseño, para el diseño. En el diseño tú estás tratando más bien de aumentar la velocidad. O sea, lo que acabo de hacer yo, lo que acabo de explicar en ese grafiquito, decía, tenías un radio mínimo de 78, pero si es posible, la norma te recomienda que aumentes el radio para más bien aumentar la velocidad de diseño. O sea, mientras más grande sea tu radio, mayor va a ser tu velocidad de diseño. Por ejemplo, cuando yo viajé a San José Roborel Tinto, toditas las curvas se las puede dar a 100 por hora. Toditas las curvas. Es vía troncal, ¿verdad? Es una vía primaria. Entonces, el proyectista ha diseñado de tal manera que toditas las curvas se pueden diseñar a 100. Se puede más bien circular a 100. Pero si aceleras a más de 100, puedes dar a 120. No te genera ningún problema. Entonces, el proyectista lo que ha hecho es generar vía de una seguridad absoluta. En recta vas a 140, muy bien. Llegas a la curva, tienes que frenar generalmente un poquitito, ¿no? Y curvas puedes dar a 120. Imagínate, o sea, los que manejan ahí los Luis que viajan a Roboré y demás, el conductor a veces te pregunta, te dice, ¿usted tiene algún problema con la velocidad? ¿Puedo ir un poco más rápido? Hay gente que le dice, sí. El tipo va en recta a 140 y en la curva a 120. Ingeniero, buenos días. Una consultita. Claro que sí. ¿Cómo puedo decidir si a una curva le corresponde ser simple o espiral? Ya. Eso lo vamos a ver. Te pido que me esperes un poquitito. La siguiente semana, un día como hoy, vamos a llevar espirales de transición, ¿no? Preguntaba para poder avanzar en el proyecto. Ya. En realidad, las curvas con espiral, la norma dice que si fuera posible, todas las curvas de carretera deberían tener espiral de transición, porque te genera mayor seguridad, mayor comodidad, mejor distribución del peralte, etcétera. O sea, las espirales de transición deberían estar presentes en todas las curvas de ser posible, cosa que no siempre se puede. Peor en montaña. En montaña es bastante difícil, pero si puedes a todas, a todas. No hay ningún criterio especial para escoger una curva, ¿no? Específica. Gracias, sí. A ver, dice Klinge habló sobre diseñar sobre una curva de nivel para evitar mucho el corte, correcto. Esto varía en la velocidad de diseño con la cual empezamos. No te entiendo mucho la pregunta, Cristian, pero efectivamente las curvas de nivel se pueden acomodar, o sea, tratar de acomodar tu curva a la curva de nivel para tener el menor corte posible. Pero cuando hacemos curvas, también se puede mover. Hemos dicho que el diseño es flexible, se puede mejorar, moverlo un poquito, etcétera, ¿no? Pero en realidad, sí, en curva corto, curvas de nivel, no me queda otra que entrar con tractores, ¿no? O sea, el cerro está ahí, la curva de nivel me avisa cómo es el cerro, yo trato de acomodarme lo mejor posible para que mi diseño sea lo más económico y seguro posible, ¿no? Entonces, a veces no se puede y a veces la curvita, al trazar con el compás, corta curvas de nivel y no me queda otra que entrar con tractores. ¿Qué más, jóvenes? Dije Sí, una adelante. pregunta. Claro que sí. Eh, ese incremento del radio mínimo que podemos usar, ¿hay algún porcentaje que podemos aplicar más o menos en nuestro país, por decir? Hay perdón, no te escucho bien, Un, voy a por- aumentar el un, volumen. un porcentaje Porcentaje de, del incremento del radio. no, no, o sea, en realidad no, no. Eso es a criterio, no va siempre. Cada uno define a criterio en el lugar, en la curva de nivel. Mira, lo bonito de esto es, cada uno tiene sus propias curvas de nivel, cada uno tiene su propio proyecto, ¿verdad? Pues cada uno va, es lo que les digo, traten de hacer proyectos que sean un poquito más complejos, no hagan una cosa muy facilita, porque cuando es facilita, muchos están escuchando,
¿verdad? Lo que hablamos acá y no saben mucho qué está pasando, a qué se refiere, porque tienen curvas de nivel muy fáciles, ¿no? Entonces no tienen conflicto. Pero en realidad no hay un porcentaje, no hay un criterio. La norma boliviana te dice que puedes hacer crecer tu curva hasta un radio, la mínima es lo que te da la fórmula, y el máximo 2.500 metros. Puedes usar el valor que tú quieras en ese rango, ¿no? En realidad no sería el valor que tú quieras, sería el valor que tú puedas usar, ¿no? En función de tu economía, en función de las curvas de nivel y todo eso. ¿Ok? No, no hay un Ok, valor. gracias. Listo, jóvenes, ya estoy para entrar a mi otro grupo. A una pregunta, dice, ¿cómo se calcula la velocidad específica de una curva circular? Despejas velocidad de la fórmula de radio mínimo, ¿verdad? Despejas la velocidad y donde dice coeficiente de fricción transversal, puedes poner la fórmula, si quieres, de la fricción, que les he dado hace un ratito, y haces una ecuacióncita y despejas la velocidad. Ahí te sale exactamente. Ahora, si no quieres sufrir mucho, puedes asumir un rango de coeficiente de fricción con una velocidad estimada según lo que tú creas, y tal vez en un par de iteraciones ya despejas la velocidad específica. ¿Ya? Adelante, Carla, levantaste la mano. Sí, ingeniero, buenos días. Ingeniero, quería recordarle un poco sobre el código de Classroom. Algunos estudiantes nos escribieron para preguntarnos de eso. Allá. Haremos una cosa, nos vincularemos un cachito, tal vez hoy por la tarde, ¿sí? Podemos hacer una sesión contigo mediante WhatsApp para que me vayas pasando los datos y puedes colectar tal vez de los que están sin entrar a Classroom para que les enviemos el código. ¿Ya? Ya, ingeniero, está bien. Listo, jóvenes. Un abrazo para todos. Como siempre, cuídense mucho. Ok. Nos vemos por la tarde. Hasta luego, Chao, ingeniero. muchachos. Hasta luego, ingeniero. Chao. Bien.